en un tiempo tan antiguo que ni los pergaminos más sabios lograban recordar su origen, cuando los bosques eran espesos como secretos inconfesables y los lobos aullaban a la luna sin sentir el más mínimo temor a los hombres, se alzaba un pequeño pueblo. Estaba compuesto por apenas unas decenas de casas de piedra tosca y techos de paja humedecida por el rocío perpetuo. Se encontraba encaramado junto a un camino estrecho, una ruta serpenteante que los reyes habían olvidado trazar en sus mapas, como si la tierra misma, en un acto de piedad o de condena, hubiera decidido mantenerlo oculto de los ojos del mundo. Era un lugar extrañamente tranquilo durante las horas de luz. El ritmo de la vida era dictado por lo cotidiano. El herrero golpeaba su yunque con un eco metálico que daba seguridad. Los niños perseguían gallinas entre risas despreocupadas. Las mujeres amasaban pan con olor a romero y leña seca. Todo parecía normal bajo el abrazo tibio del sol. Era un lugar extrañamente tranquilo durante las horas de luz. Pero cuando la tarde comenzaba a sangrar en el horizonte y el sol declinaba tras las montañas, algo cambiaba drásticamente en el aire. La temperatura caía de golpe. Un silencio extraño, denso y pesado, como el barro del fondo de un pozo, se colaba entre los resquicios de las casas de piedra. Los perros, que minutos antes jugaban en el polvo, gemían y se arrastraban con el rabo entre las patas para esconderse bajo las camas. Los pájaros enmudecían en las ramas mucho antes de lo normal, negándose a cantar a la noche. Todos en la aldea lo sabían. Nadie, por miedo a invocarlo, lo decía en voz alta. Cuando el último candil del pueblo se apagaba y las pesadas campanas de la vieja capilla daban la hora nona, los aldeanos temblaban. Corrían a encerrarse en sus hogares, tropezando en la penumbra. Cerraban los pesados postigos de madera con dedos temblorosos y torpes. Atrancaban las puertas con gruesos travesaños de roble, como si esperaran el asedio de un ejército entero. Se acurrucaban en los rincones más oscuros de sus chozas, susurrando plegarias entre dientes, con los ojos apretados y los nudillos blancos por la tensión. Porque sabían que algo terrible, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, sucedía al caer la oscuridad absoluta. Primero, el sonido nacía a lo lejos. Era casi imperceptible al principio, un latido ahogado en la distancia, como si la tierra misma estuviera respirando con ese ritmo macabro. Cloc, cloc, cloc. Luego se acercaba, firme, constante, implacable. Avanzaba sin prisa alguna, porque aquello que ya no pertenece a la vida y que no le teme a la muerte, jamás necesita apresurarse. Desde la bruma espesa que reptaba entre los troncos de los viejos robles, como dedos pálidos y fantasmales, surgía entonces la silueta. Era un caballero oscuro, imponente, montado sobre un corcel negro como el hollín más puro. Los flancos de la bestia estaban humeantes, desprendiendo un vapor grisáceo, como si el animal acabara de cruzar a nado un río de cenizas ardientes del mismísimo inframundo. La armadura del jinete, forjada en un acero que devoraba la luz de la luna, estaba profundamente abollada
por antiguas batallas que ya ninguna memoria humana recordaba. Su capa, pesada y desgarrada, ondeaba hacia atrás, pero no lo hacía movida por el viento de la noche, sino contra él, desafiando a la naturaleza, como si obedeciera a leyes dictadas en un mundo de pesadillas. Pero, para los desdichados que alguna vez osaron mirar por las rendijas de sus ventanas, lo más espantoso no era su porte sombrío. Ni siquiera era aquel corcel demoníaco que no dejaba huella en el barro, aunque el camino estuviera empapado por las tormentas de otoño. Lo verdaderamente aterrador era que el caballero no tenía cabeza. Allí donde debía alzarse orgulloso un yelmo, solo habitaba el vacío, una sombra absoluta, y en el centro exacto de esa sombra, en la base del cuello mutilado, palpitaba un resplandor rojizo. Era como una brasa viva, un carbón encendido que se negaba obstinadamente a apagarse, con un ritmo lento y enfermizo, pulsando en la oscuridad como un corazón de fuego que no debería seguir latiendo. Nadie en el pueblo conocía su nombre verdadero. Los ancianos, con la voz quebrada junto al fuego, murmuraban que se trataba del espíritu vengativo de un guerrero traicionado por su propio rey. Otros, más supersticiosos, aseguraban que era un castigo enviado por el cielo para purgar pecados olvidados de la aldea. Pero todos coincidían en una sola y escalofriante verdad. Cuando el caballero sin cabeza cruzaba el pueblo al anochecer, al día siguiente alguien o algo desaparecía. Así ocurrió durante 7 largas lunas, 7 noches de terror absoluto, 7 noches de cascos resonando en la niebla, 7 amaneceres helados con caballos locales que aparecían deambulando por el bosque, aterrados, con las crines erizadas y sin sus jinetes. Entre todos los habitantes acobardados del pueblo, había uno que sentía que el aire se le acababa, uno que ya no podía, ni quería, soportar vivir de rodillas ante el miedo. Se llamaba Aldrich, el hijo del herrero. Aldrich había crecido con el calor del fuego en el rostro, escuchando el rítmico martilleo del yunque y las fascinantes historias de los viajeros errantes que buscaban refugio en la fragua cuando el invierno mordía cruelmente los caminos. El joven era fuerte, con brazos forjados por el trabajo pesado, terco como el acero frío y demasiado curioso. Pero lo que terminó por encender la chispa de su furia no fue solamente la cobardía generalizada de su pueblo, ni el llanto de los niños por las noches. Fue un detalle absurdo, algo casi ridículo que colmó su paciencia. Cada mañana, después de que el lúgubre jinete pasaba con su desfile de terror, algunas de las grandes calabazas del huerto trasero de su padre desaparecían. Nadie lograba entender el porqué. Aquel espectro no robaba el oro escondido bajo las tablas, ni saqueaba el ganado, ni se llevaba la carne curada de las despensas. Solo se llevaba aquellas malditas calabazas, y siempre las elegía del mismo rincón húmedo del huerto. «Ni los demonios del Averno comen calabaza», gruñía el herrero cada mañana, rascándose la barba, mitad furioso, mitad aterrorizado. Pero Aldrich estaba agotado de aquella locura. Estaba cansado
de ver a los adultos temblar como hojas de otoño, harto de escuchar cómo las puertas se cerraban de golpe y de oler el miedo rancio que impregnaba las calles. Así que tomó una decisión inquebrantable. Forjaría su propio destino, de la misma manera en que su padre obligaba al hierro candente a tomar forma. Durante días y noches, a puerta cerrada, preparó una espada. Utilizó el acero más duro y resistente de toda la fragua, plegándolo y golpeándolo hasta que el filo fue letal. Pulió su vieja armadura de cuero y malla, aunque le quedaba un poco grande y resultaba pesada. Y entonces comenzó su vigilia. La primera noche se ocultó junto al camino. El frío penetró por las rendijas de su cota de malla hasta entumecerle los dedos de las manos. Pero no ocurrió nada. El silencio fue absoluto. La segunda noche, el viento aulló y sopló entre las ramas desnudas de los árboles, haciendo que el bosque pareciera respirar y gemir. Sus músculos se acalambraron, pero el jinete tampoco apareció. Fue en la tercera noche, una noche en la que la luna llena colgaba en lo alto del cielo despejado, redonda y fría como una antigua moneda de plata. Y entonces el sonido llegó. Cloc, cloc, cloc. El corazón de Aldrich comenzó a golpear en su pecho con tanta violencia que temió que el monstruo pudiera escucharlo por encima de los cascos de su caballo. La niebla, espesa y gélida, comenzó a arrastrarse y enroscarse entre los gruesos troncos de los robles. Y del interior de esa bruma, rasgando la oscuridad, emergió el jinete. Era negro como una noche sin estrellas, inmenso, completamente inmóvil sobre su montura, salvo por el balanceo natural de su capa. El caballo avanzaba sin ninguna prisa, flotando casi sobre el lodo. Aldrich tragó saliva, salió de su escondite plantándose en el centro del camino y desenvainó su espada con un sonido metálico que cortó el silencio. ¡Basta!, gritó, con una voz que empezó temblando, pero que se afianzó en la noche. Aquí, y esta noche, termina tu maldición. El jinete espectral no respondió. No tenía voz para hacerlo. Simplemente, en un movimiento fluido y mortal, desenvainó su propia espada. El choque fue brutal y terriblemente breve. Aldrich era fuerte, joven y decidido, pero el caballero de las sombras se movía con una velocidad que desafiaba toda lógica humana. Su espada silbó en el aire helado como un relámpago oscuro. El acero negro chocó contra el acero brillante con un estruendo ensordecedor. En apenas 3 golpes, la espada de Aldrich saltó por los aires y el joven cayó pesadamente al suelo, desarmado, de espaldas al barro frío. El jinete gigante se alzó sobre él. Lenta y deliberadamente, levantó su enorme espada a 2 manos, preparándose para decapitar al insolente mortal. La hoja brilló, sedienta, bajo la luz de la luna. Aldrich, sintiendo que el aliento helado de la muerte le rozaba la piel, cerró los ojos y en un acto de puro terror y desesperación, gritó lo primero que pasó por su mente aterrada. ¡Monstruo!
¿Dónde está tu cabeza? La espada negra se detuvo a escasos milímetros del cuello del muchacho. El enorme caballo de hollín relinchó suavemente, agitando su crin de humo. Por un instante infinito, el mundo entero pareció congelarse. El viento cesó. Las hojas dejaron de caer. Entonces, el jinete bajó lentamente su arma, dejándola caer a un costado. Su cuerpo imponente comenzó a temblar, como si unas cadenas invisibles estuvieran tirando de él desde el fondo de la tierra. Y, con un gesto agónico, extremadamente lento y pesado, levantó su brazo enguantado en hierro negro y señaló. No señaló a Aldrich. Señaló más allá de él, directo hacia la silueta de la vieja iglesia del pueblo. Luego, sin emitir sonido alguno, tiró de las riendas, hizo girar a su montura y, en un parpadeo, fue engullido por la niebla espesa de la que había surgido. Aldrich no pegó un ojo durante el resto de la noche. Se quedó sentado en la fragua, mirando las ascuas morir. Apenas los primeros rayos de un sol pálido rompieron el horizonte, el joven corrió directo a la vieja iglesia de piedra. Entró golpeando las puertas de roble. El anciano sacerdote, asustado por el estruendo, apenas tuvo tiempo de escucharlo balbucear su historia antes de que el joven herrero tomara una pala y comenzara a cavar como un poseso. Cavó justo detrás del altar mayor, en un rincón oscuro donde la tierra parecía extrañamente más blanda y hundida que en el resto de la cripta. Poco a poco, los aldeanos, atraídos por el alboroto, se fueron asomando a la puerta de la iglesia. Observaban la escena en el más absoluto y tenso de los silencios. Pasaron largos minutos. El sudor empapaba la camisa de Aldrich. La tierra volaba, hasta que de pronto la pala rebotó con un sonido seco. Había golpeado algo duro. Con las manos desnudas y llenas de tierra, Aldrich desenterró una pesada caja de madera de roble negro, sellada con clavos oxidados. Cuando hicieron palanca para abrirla, un olor dulzón, antiguo y a humedad, escapó de su interior como un largo suspiro retenido durante siglos. Todos contuvieron el aliento. Dentro, descansando sobre una tela podrida, había un yelmo de acero profundamente oxidado, y en su interior, una cabeza humana, macabramente conservada. La piel estaba reseca y pegada al hueso, pero aún lucía la barba trenzada, típica de los señores de la guerra de la antigüedad. El anciano sacerdote, al ver las facciones incorruptas, se llevó las manos al rostro y cayó pesadamente de rodillas sobre las baldosas de piedra. «Por todos los cielos», susurró, con lágrimas asomando en sus ojos ciegos. «Es Él. Nos encuentre Dios confesados. Es Él». Y entonces, aún arrodillado frente al altar profanado, el clérigo contó la historia prohibida. La verdad que solo los más viejos de la región conocían y que habían jurado llevarse a la tumba. Muchísimo antes de que la primera piedra de este pueblo fuera colocada, cuando los reyes bárbaros aún regaban estas tierras con sangre para marcar sus fronteras, vivía un guerrero temible. Su nombre era Edric, conocido por aliados y enemigos como Edric el Invicto.
Era una leyenda viva. Había comandado ejércitos y ganado 1000 batallas. En toda su vida, jamás había sido derrotado en combate singular. Su espada gigante había defendido reinos enteros de la invasión. Había protegido a las caravanas de peregrinos y había limpiado estos mismos bosques de los bandidos más sanguinarios. Pero incluso el guerrero más formidable, aquel cuya armadura parecía impenetrable, tenía un único y fatal punto débil: su propio corazón. Edric cometió el error de enamorarse perdidamente. Su amada era una mujer llamada Lisandra, perteneciente a la nobleza local. Era tan deslumbrantemente hermosa como retorcida y astuta. Ciego de amor, Edric le prometió desposarla, coronarla y entregarle todas sus tierras apenas regresara triunfante de su última gran campaña en el norte. Pero Lisandra no amaba a Edric. Amaba, por encima de todo, una sola cosa: el poder absoluto. Sabía que mientras el héroe viviera, ella solo sería la esposa de... Una noche gélida, mientras el caballero dormía profundamente en su tienda, tras haber ganado la batalla que aseguraría la paz del reino, ella cometió la peor de las traiciones. Guió en silencio a los generales enemigos, aquellos que Edric había perdonado, burlando a los guardias hasta llegar a la cama del héroe. Fue ella, con una sonrisa fría en los labios, quien sostuvo en alto la antorcha para iluminar la oscuridad, mientras una docena de hombres se abalanzaban sobre él, capturándolo antes de que pudiera alcanzar su espada. Y fue la propia Lisandra quien, mirándolo a los ojos traicionados, ordenó en voz alta que le cortaran la cabeza allí mismo. Quería asegurarse, más allá de toda duda, de que el invicto jamás volviera a levantarse para reclamar su venganza. Pero la crueldad no terminó ahí. Los soldados, ebrios de victoria y en un tono de burla salvaje, decidieron separar el cuerpo decapitado de su cabeza. Enterraron el torso en el bosque oscuro y la cabeza, como un trofeo macabro, la ocultaron bajo tierra sagrada donde se construiría la iglesia, creyendo que la santidad del lugar mantendría al demonio a raya. Creyeron que así, esparcido y deshonrado, el gran héroe quedaría olvidado para siempre en las páginas de la historia. Se equivocaron de la peor manera posible. La rabia, el dolor de la traición y la injusticia fueron tan grandes que el alma mutilada de Edric se negó a abandonar este mundo. Regresó de la tumba, sin cabeza, sin memoria clara, sin descanso posible. Fue condenado a cabalgar ciegamente por los oscuros caminos de la tierra, atado a este pueblo, buscando a tientas en la noche aquello que le arrebataron, tomando la vida de aquellos que se cruzaban en su camino por pura frustración. Esa misma tarde, mientras el sol moría, Aldric tomó la pesada caja con la cabeza y caminó con paso firme hacia la entrada del cementerio. La noche cayó, y con ella el frío espectral. El jinete volvió, puntual a su cita con las sombras. Cloc, cloc, cloc. Pero esta vez, cuando la figura imponente emergió de la niebla en su caballo de pesadilla, Aldric no huyó. Tampoco desenvainó su espada.
Se mantuvo firme frente a las puertas del camposanto. Abrió la caja, sostuvo la cabeza inerte entre sus manos y la alzó alto hacia la enorme sombra del caballero. «La encontré, Edric», le gritó el joven al viento. «Aquí está. Eres libre». El corcel negro se detuvo en seco frente a él. Lentamente, el jinete soltó las riendas y extendió sus enormes manos enguantadas en hierro. Sus movimientos eran vacilantes, casi reverenciales. Cuando sus fríos dedos de acero tocaron la piel reseca de su propia cabeza perdida, la brasa roja que palpitaba en la base de su cuello mutilado brilló con una intensidad deslumbrante, iluminando el cementerio entero con una luz infernal. Por un efímero y dulce momento, Aldrich respiró aliviado. Creyó genuinamente que el acto de bondad funcionaría. Creyó que la pesadilla había llegado a su fin y que la maldición terminaría esa misma noche. Pero entonces, el gigantesco caballo dio un brusco paso hacia atrás, relinchando aterrado. El jinete, aún con su cabeza entre las manos, se estremeció violentamente, como si una fuerza superior lo golpeara. El viejo sacerdote, que observaba escondido detrás de una lápida, fue el primero en comprender la magnitud del desastre. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror nuevo y mucho más profundo. Se habían equivocado. Las viejas leyendas lo decían claramente, pero ellos no supieron interpretarlas. Cuando el jinete recupera su cabeza, la maldición no se rompe, empeora. Al sostener su rostro, al volver a estar completo, el caballero recupera también su mente. Lo recuerda todo con una claridad cegadora. Recuerda el frío del acero en su cuello, la risa de los soldados y, sobre todo, recuerda el rostro de Lisandra bajo la luz de la antorcha. Recuerda la traición y el odio purulento que ha guardado durante siglos en el fondo de su tumba. El caballero espectral levantó lentamente la cabeza y con un crujido de huesos antiguos se la colocó sobre los hombros. El caballero invicto miró a Aldrich una última vez, asintió levemente en señal de agradecimiento, tiró de las riendas de su corcel de humo y giró bruscamente. Esa misma noche se perdió en la niebla, alejándose del pueblo a un galope desenfrenado que hizo temblar el suelo. Han pasado siglos desde aquel día. El pueblo ya no existe en los mapas modernos. Pero desde entonces, en los caminos más oscuros y lejanos, cuando la niebla baja y el frío cala los huesos, algunos viajeros solitarios juran escuchar en la oscuridad: cloc, cloc, cloc. Dicen que es Edric, el caballero sin cabeza, que ya no está ciego, condenado a vagar eternamente buscando venganza. Un guerrero formidable que ganó 1000 batallas en el campo del honor, pero que perdió, trágicamente, la única batalla que realmente importaba, la de su propio corazón.